La película se estrenó en el día de ayer y en realidad era noticia mucho antes del estreno a raíz de haber sido seleccionada para la preselección de la Academia de Hollywood como mejor película extranjera representando a la Argentina. Así que bueno, tenemos la suerte de tenerlo a Benjamín Ávila, que es su director. ¿Cómo está? Buen día. Muy bien, muy buenos días. Bueno, esto es una película que en realidad escapa inclusive al hecho artístico, ¿no? Porque creo que no es solamente el hecho artístico cinematográfico, sino que se hunde de lleno en la historia argentina contemporánea, que también es tu historia en un punto. Y ese está un poco basada en mi infancia y la de mis hermanos. Sucede en el año 79 y de algún modo es a partir de lo que nosotros vivimos con mis hermanos construimos esta historia. No es estrictamente autobiográfica la película, es una historia construida, una historia cinematográfica que cuenta la historia de un nene que entra al país clandestinamente con sus padres y a partir de que entra al país pasa a llamarse Ernesto, él se llama Juan, y entonces la película son estos dos mundos, el mundo de Juan, que es la casa, la familia, ese cotidiano de lo que es la clandestinidad, que no está asociado a la oscuridad, digo, porque, para aclararlo, digamos, no es como uno por lo general se asocia esto a la oscuridad cuando en realidad no era así, y la película viene a proponer también otra mirada sobre eso. Y después está el mundo de Ernesto, que es el mundo de la escuela, los amigos nuevos y del amor. Conoce a María y se enamoran. Entonces, bueno, la película va entre estos dos mundos, hasta que estos dos mundos colapsan. Benjamín, vamos a decir que esto está ubicado históricamente en la contraofensiva montonera del 79, cuando un grupo de la facción del sector Montoneros vuelve a la Argentina pensando que podían recuperar el poder que bueno, había arrebatado al peronismo la dictadura militar, en plena dictadura militar y con un conocimiento bastante afinado que tenía justamente el grupo de montoneros que vuelve de lo que estaba pasando en el país. Así que hacía falta mucho coraje también para volver al país en ese contexto y volver con tu familia, ¿no? Como fue el caso que vos estás relatando dentro de la película. Sí, fue un poco una locura. Claro. Por un lado es una locura, por otro lado, digo, había como por un lado mucha conciencia del porqué y el accionar de lo que hacían y el porqué. No venían a recuperar porque nunca lo habían tenido tampoco, claro, digo, ¿no? Sino que era como venían de algún modo a seguir poniendo el cuerpo como lo habían puesto antes, en un análisis de la realidad argentina un poco distorsionada, vista desde afuera, creyendo que cuando venían volvían a encontrar un contexto completamente diferente del que terminaron encontrando en la realidad de acá. Fue una masacre. Terminó siendo una masacre. Mucha gente murió, mucha gente desapareció y mucha gente terminó presa. Está bueno la óptica que vos le buscás a la película porque, bueno, hay una versión oficial de la historia y hay otra versión que siempre queda un poquito oculta por los datos políticos y demás, que es justamente la historia cotidiana. A mí me va a encantar ver la película, aunque imagino que como la gran mayoría de la gente va a salir muy afectada y muy triste por lo que pasó, porque leí el libro de Miguel Bonazo, Diario de un clandestino, que él también cuenta de alguna manera desde otro lugar cómo era la realidad en aquel momento de todas las personas que habían elegido una militancia, poniendo el cuerpo, como decís, a riesgo de su propia vida, con sus hijos, porque es algo que despierta mucha curiosidad, especialmente a las madres, a las mujeres que somos madres, ¿no? ¿Cómo habrá sido eso? ¿Cómo era tu mamá con ustedes en ese momento? Tu mamá que... Una mamá completamente normal, claro, y común, digamos. Teníamos un cotidiano muy alto nosotros, digamos. Hay una fantasía y una construcción que entiendo por qué se construyó de esa manera, digamos, pero se asocia a que la militancia, la consecuencia de la militancia o la militancia era para morir, ¿no? Se construyó un poco ese discurso, cuando en realidad la militancia no era para morir, era para vivir, era un estado vital muy alto. De hecho, había una apuesta muy fuerte en la vida porque muchas de las militantes desaparecidas fueron secuestradas embarazadas y siendo muy jóvenes. Es decir, que había una apuesta. Bueno, obviamente nosotros como hijos, una de las grandes preguntas, y lo que hace todo el mundo, digamos, supongo, pero digo, nosotros en particular porque somos los afectados directos, era, bueno, ¿por qué, no? ¿Por qué esta situación? Y obviamente yo hablé mucho con mucha gente durante todos estos largos años, y una persona me dijo algo que me pareció como lo más revelador para entender esa situación, es que ellos decían, jamás para nosotros nos imaginamos, entró en la capacidad o la posibilidad de que sucediera la maldad con que se ejecutaron las cosas. Pero para nosotros, nos agarraban a nosotros, nos torturaban, nos mataban, nos hacían lo que sea, pero con nuestros hijos
nadie, nunca nos imaginamos que lo iban a usar como un botín de guerra. No, que lo iban a usar como, claramente nosotros lo agarraban y bueno, llevaban a nuestras familias, lo que naturalmente cualquier persona que esté en el bando opuesto haría en un estado de supuesta guerra como se planteaban en ese momento. Entonces, desde ese lugar me parece que claramente la sensación de inconsciencia como padre, supuestamente, que uno puede tener en los términos de que por qué estaban con los pibes en ese estado, eran dos. Una, porque claramente sentían que no corríamos ningún riesgo nosotros. Y por otro, porque claramente ellos estaban convencidos, y creo que aún lo están, de que en realidad el camino que estaban haciendo era por una construcción de un mundo mejor para todos, entre esos sus hijos. Claro. Y que los hijos tenían que participar de este proceso, porque este es un proceso victorioso, un proceso muy vital que teníamos que nosotros Eso te explicaban, por lo menos. Sí, lo explicaban. Y yo era chico, tenía 7, 8 años, que es una de las cosas diferentes con la película, porque el protagonista tiene 12, digamos. Yo y mi hermano mayor teníamos 7 y 8 años. Nosotros éramos muy conscientes en ese momento. Teníamos un estado de conciencia de la realidad, como quizás los tienen los pibes de la calle, sobre su contexto que lo rodea, digamos. ¿No? Tiene a ese pibe de la calle vos lo sacás y lo pones a jugar y es un nenito. Pero en ese contexto el pibe entiende completamente todas las reglas de lo que sucede en su entorno adulto, digamos. ¿No? Claro. Bien, no tenemos más tiempo, es una lástima porque realmente da para seguir hablando. Vamos a decir que el productor de esta película es Luis Puenzo y no es un dato menor, porque bueno, por la relación, por los hechos y por la historia, y también que esta en realidad es tu primer largo. Es mi primera película de ficción. O sea, tengo un documental, Semanitos Identidad. Por eso, con características de ficción. Ajá, así que realmente es un premio enorme que te felicitamos porque realmente... Es un gran honor. Es importantísimo esta representación que vas a tener. Y es un honor representar a la Argentina en este ámbito y sentir que los colegas de la Academia de Cine de Argentina, porque digo, para llegar a esta instancia te vota gente, colega de la Academia, y eso es como uno de los grandes honores, digamos. De acuerdo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bien, seguimos. No la hemos visto todavía, la vamos a ver, pero está claro que no es una película argentina sobre los 70 más, digamos, es una película argentina sobre la historia de los 70 vista desde otro punto de vista. Desde ahí vale la pena.